Y ya estamos de regreso y esta noche en este bloque vamos a tocar un tema que parece sacado de una novela de espionaje, como de James Bond, la posible cumbre entre Donald Trump y el presidente Putin en Budapest, pero no es cualquier cumbre, no, imagínense. Dos líderes mundiales, uno recién reelecto en Estados Unidos y el otro al frente de Rusia en medio de una guerra que ha sacudido a Europa y a gran parte del planeta. Y el lugar elegido, Hungría, bajo el mando de Víctor Orbán, en el corazón de la Unión Europea, que es completamente hostil a Rusia y a su presidente. Hay que recordar también que Víctor Orbán es aliado de Moscú, es aliado de Putin en el corazón precisamente de Europa, de la Unión Europea. Pero aquí viene lo más interesante de esta cuestión. ¿Cómo llega Putin a Budapest? ¿Cómo se transportaría desde Moscú hasta la capital de Hungría? No estamos hablando de un vuelo comercial cualquiera. El presidente ruso viaja en su avión, que es un Ilyushin 296, ese es el modelo, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Es un avión presidencial fortificado, similar en cuanto a medidas de seguridad al Air Force One que utiliza el presidente de Estados Unidos, pero enfrenta un laberinto aéreo lleno de minas políticas. Los países de la Unión Europea son en su mayoría hostiles a Rusia desde la invasión a Ucrania en el 2022. Yo diría que hasta desde antes, desde el 2014, han estado sancionando a la Federación Rusa y estas sanciones incluyen prohibiciones de sobrevolar su espacio aéreo para los aviones procedentes del gigante euroasiático. Y por si fuera poco, hay una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional en marzo del 2023 contra el presidente Putin por presuntos crímenes de guerra, específicamente la supuesta deportación ilegal de niños ucranianos. Esto significa que, en teoría, cualquier país firmante del Estatuto de Roma, y la mayoría de la Unión Europea lo es, abro y cierro este paréntesis, debería arrestarlo si pone un pie, o mejor dicho, si su avión cruza su territorio soberano, que incluye el espacio aéreo. Hay que comentar que también otro líder mundial tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, que es Benjamín Netanyahu, y también no se han atrevido a detenerlo. ¿Quién lo va a detener? Al igual que al presidente Putin, que hay que recordar también que cuentan las figuras de los jefes de Estado con inmunidad. Entonces, pues ahí estaría de pensarse. Pero bueno, en el caso de Hungría, Hungría es un país muy especial dentro de la Unión Europea y de la OTAN, pero Víctor Orbán ha mantenido lazos cálidos con el Kremlin. De hecho, Hungría anunció en abril del 2025 su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional, un proceso que se completará en junio del 2026. Pero mientras tanto, Budapest ha asegurado que garantizará la seguridad del presidente Putin y no va a ejecutar la orden. Es como si dijera, ven, Vladimir, aquí estás a salvo. Pero el problema no es aterrizar en Budapest, es llegar a esta capital europea sin que derriben el avión o que lo obliguen a aterrizar en algún aeropuerto hostil, como en Varsovia, por ejemplo, donde Polonia ha amenazado explícitamente con interceptar el avión y entregar a Putin a la Corte Penal Internacional, que tiene su sede por allá en La Haya, en los Países Bajos. Pero hablemos de rutas, porque esto es lo más interesante, es lo más fascinante de este tema. La ruta directa desde Moscú a Budapest sería la más lógica, unos 1.500 kilómetros cruzando Bielorrusia, que es un aliado muy fiel de la Federación Rusa, luego Polonia y Eslovaquia. Pero ojo, Polonia, con su gobierno pro-ucraniano y totalmente rusófobo, es un no rotundo. Han dicho que no solo negarían el permiso, sino que podrían forzar un aterrizaje. Eslovaquia, bajo Robert Fico, es más amigable con Moscú, pero para llegar ahí habría que pasar nuevamente por Polonia. ¿Riesgo de un incidente aéreo? Totalmente, es bastante alto. Imagínense las tensiones. Un avión presidencial ruso sobrevolando un país que ha visto violaciones de su espacio aéreo por drones rusos recientemente, que esto también habría que cuestionarlo. Repito, hay mucha propaganda, hay mucha desinformación en Europa
que toca estos temas. Pero entonces, ¿qué alternativas tiene el presidente Putin? Aquí entramos en territorio de rodeos estratégicos, también podría haber puentes aéreos, que es una figura contemplada en el derecho internacional público, pero según expertos en política exterior, la ruta más segura es una meridional. Ahí tienen ustedes en pantalla las posibles rutas que podría tomar el avión del presidente Putin. La más viable, a mi juicio, es la que bajaría a través posiblemente del Mar Caspio o del Mar Negro, sobrevolando Turquía, entrando al Mar Mediterráneo por el Adriático y de ahí entrando a territorio europeo por Montenegro, por Serbia y llegando ya a territorio húngaro. Esa sería la ruta más viable, que es una ruta que toma más tiempo, pero sería la más segura para el presidente ruso. Pero vamos a hablar de las alternativas que tiene Putin a la hora de que vuele en caso de que se lleve esta cumbre al cabo. ¿Cuáles son sus alternativas? Aquí entramos, como lo comentaba, en este territorio de rodeos estratégicos. Según los expertos, la ruta más segura es esta que comentaba, que es una meridional, que es un desvío sureño que evita los estados bálticos y Polonia. Partiendo de Moscú, el avión podría dirigirse al sur, sobrevolando el Mar Negro, que es un territorio neutral en términos aéreos, luego entrar en el espacio aéreo de Turquía. Turquía no es firmante de la Corte Penal Internacional, hay que mencionarlo, y Recep Tayyip Erdogan mantiene un equilibrio entre Rusia y la OTAN. Ha hospedado negociaciones previas entre Rusia y Ucrania, así que probablemente daría luz verde. Desde Turquía las opciones pues son muchas. Una posibilidad es continuar hacia Grecia, un miembro de la OTAN y firmante de la CPI, de la Corte Penal Internacional, pero con relaciones no tan hostiles como otros. Grecia podría ser un obstáculo, pero en precedentes como el viaje del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien también enfrenta una orden de este mismo tribunal, de esta misma corte, se ha visto que se permiten breves sobrevuelos. Luego está Montenegro, otro país miembro de la OTAN, pero pequeño y posiblemente neutral en este asunto. De ahí a Serbia, que es el as en la manga. Serbia no pertenece a la Unión Europea, no es firmante de la Corte Penal Internacional y es históricamente aliada de la Federación Rusa. Belgrado podría dar permiso sin dudar. Finalmente, la entrada a Hungría por el sur, cerca de Szeged, aterrizando en la ciudad de Budapest. Otra variante de esta ruta sureña involucra a Bulgaria, otro país por allá en Europa. Sorprendentemente, Bulgaria, miembro de la Unión Europea y firmante de la Corte Penal Internacional, ha ofrecido proactivamente su espacio aéreo a Putin sin que Moscú lo pidiera siquiera. ¿Por qué? Política interna, el gobierno búlgaro busca equilibrar sus lazos con Rusia, especialmente en el sector energético. La ruta sería Mar Negro, Bulgaria, Serbia, Hungría. Esto evita estados más hostiles como Rumania, que requeriría una solicitud formal y podría negarla. Es un corredor que en gran medida evita estados de la Unión Europea hostiles a Moscú, como lo describen diversos analistas, y repito, este sería también otro puente aéreo favorable al avión del presidente ruso. Pero no todo es color de rosa, incluso en estas rutas hay riesgos. Sobrevolar Grecia o Bulgaria significa cruzar territorio nuevamente de la Corte Penal Internacional, donde en teoría podrían interceptar al avión. Aunque nadie quiere derribar el avión de Putin, eso podría desencadenar una guerra incluso nuclear. Un aterrizaje de emergencia por falla técnica podría complicar las cosas. Putin no viaja sin garantías diplomáticas firmes. También estamos hablando de uno de los líderes más importantes del mundo, líder de una superpotencia, de las 3 superpotencias que hay en este momento en el planeta. No es cualquier persona. Y recordemos sus viajes recientes a Mongolia en el año 2024, firmante también de la Corte Penal Internacional, que lo ignoró por dependencia energética rusa, a Alaska en agosto del 2025 para reunirse con Trump, volando sobre el estrecho de Bering sin problemas porque Estados Unidos no es firmante, o a China y Tayikistán, que son países amigables hacia Moscú. Y alternativas un poco raras también las hay, ¿cómo no? Hay una ruta occidental extrema, volar sobre Estados Unidos, como se permitió en el pasado para Alaska, pero eso significaría dar la vuelta al mundo casi por completo. Es impráctico, costoso en combustible y tiempo, y hablamos de agregar
miles de kilómetros. No es viable a menos que sea la última opción. Ahora, pensemos en las implicaciones más amplias. Esta odisea aérea de Putin resalta lo aislado que está Rusia en Europa. Un líder que solía volar libremente ahora debe zigzaguear como si fuera un fugitivo. Para la Unión Europea es un dilema. Negar el sobrevuelo podría ser visto por Trump como obstrucción a la paz en Ucrania, pero permitirlo parece ceder ante un presunto criminal de guerra, como ellos lo llaman. No se han visto ellos también lo que han hecho el Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Hungría, al hospedar esto, se posiciona como mediador, pero arriesga más tensiones con Bruselas. Víctor Orbán argumenta que la cumbre beneficiaría a Hungría económicamente. Paz significaría nuevamente energía buena, bonita y barata, y menos costos de guerra, estimados en aproximadamente 9,000 millones de forints, que es la moneda que se utiliza por allá en aquel país europeo. En el fondo, esta cumbre, si se da, podría ser pivotal para Ucrania. Trump ha prometido acabar la guerra en 24 horas, quizás presionando a Kiev para ceder territorios como el Donbass. Putin, bajo presión de misiles estadounidenses potenciales, podría negociar, pero todo depende de que ese avión llegue sano y salvos. Estamos en estos momentos en un mundo donde la diplomacia se juega también en los cielos. Este viaje de Putin es un símbolo de las divisiones globales. Se llevará a cabo la cumbre, llegará a Hungría o llegará a cualquier otro país donde decidan celebrar estas reuniones, cambiará el curso de la historia, estaremos muy atentos de todo lo que esté sucediendo. También les quiero comentar que debido a estas tensiones que hay entre Estados Unidos y Rusia por las declaraciones que se han estado llevando a cabo, más todas las declaraciones también de la Unión Europea, pues ya Rusia activó su tríada nuclear, es decir, hizo ejercicios militares con vehículos que cargan armas nucleares, tanto en el mar como en tierra, como en aire. Eso es la tríada nuclear rusa. Así que pues estamos ante un momento bastante calientito de la historia. Como siempre lo he venido comentando, deseamos que se sienten, que negocien, que se llegue a un acuerdo y que ya cesen estas hostilidades que al mundo, la verdad, sí lo ponen en peligro, más cuando se trata de potencias que tienen armamento nuclear. Así que pues estaremos al pendiente, ya les estaremos informando también la próxima semana si se va a llevar a cabo o no esta cumbre. Pero bueno, por lo pronto, vamos a una pausa comercial, no se despegue porque nos vamos a ir hasta Japón en el siguiente bloque. Vamos a continuar con más, no se vaya.